Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Lagunes Aranda, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística de la Universidad Virtual CNSI. Este es mi proyecto integrador de la materia Electricidad y Magnetismo, donde hablaremos acerca de los circuitos eléctricos. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Los circuitos eléctricos son como el sistema circulatorio de la tecnología moderna. Son caminos cerrados por los que fluye la corriente eléctrica, permitiendo que la energía se mueva de un lugar a otro. Piensa en ellos como las autopistas de la electricidad. La importancia de los circuitos eléctricos en la sociedad actual es enorme. Prácticamente todo lo que usamos en la vida diaria, desde teléfonos y computadoras hasta electrodomésticos y sistemas de iluminación, dependen de circuitos eléctricos para funcionar. Sin ellos, nuestras vidas serían muy diferentes, probablemente más simples, pero definitivamente menos eficientes. Además, son la base de la electrónica que impulsa avances tecnológicos y científicos en áreas como la medicina, las comunicaciones y la investigación. Así que, en resumen, los circuitos eléctricos son como los héroes silenciosos que mantienen todo en marcha. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y menciona dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar. Las leyes de Kirchhoff son principios fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos. La ley de corriente de Kirchhoff establece que la cantidad total de corriente que entra a un nodo en un circuito es igual a la cantidad total de corriente que sale de ese nodo. En otras palabras, la corriente en un punto de un circuito es conservativa. La ley de voltaje de Kirchhoff, por otro lado, establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje en cualquier lazo cerrado de un circuito es igual a la suma algebraica de los voltajes aplicados a ese lazo. Esto significa que la energía suministrada a un lazo cerrado es igual a la energía disipada en ese lazo. En cuanto a aplicaciones prácticas, estas leyes son esenciales en el diseño y análisis de circuitos eléctricos. Una aplicación común es el diseño de redes eléctricas, donde se deben garantizar condiciones estables y eficientes de corriente y voltaje. También son fundamentales en la ingeniería de sistemas eléctricos, como en la creación de dispositivos electrónicos y en el diseño de circuitos de control en la automatización industrial. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos diseñados para generar y suministrar voltajes significativamente más altos que los niveles típicos de las fuentes de alimentación convencionales. Estas fuentes son utilizadas en diversas aplicaciones donde se requiere una alta diferencia de potencial eléctrico. Algunas de sus funciones comunes son investigación y experimentación, electrónica de potencia, dispositivos médicos, tubos de rayos X. Es importante manejar con cuidado las fuentes de alta tensión, ya que los voltajes elevados pueden representar riesgos para la seguridad. Estas fuentes a menudo incluyen medidas de protección para garantizar un uso seguro y eficiente en diversas aplicaciones. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen varios métodos de análisis de circuitos eléctricos, y la elección del método depende de la complejidad del circuito y la información que se busca obtener. Algunos de los métodos más comunes son análisis de nodos, análisis de mallas, teorema de Thevenin y Norton, análisis de superposición, transformada de Laplace, método de Thevenin generalizado. Estos métodos son herramientas poderosas para entender y resolver circuitos eléctricos en diversas situaciones. La elección del método depende de la complejidad del circuito y el tipo de información que se busca. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Entre sus principales aplicaciones son el filtrado de señales, acoplamiento de señales, almacenamiento de energía, arranque de motores eléctricos, corrección del factor de potencia, circuitos temporizadores, flash de cámaras, fuentes de alimentación estabilizadas, circuitos de audio, circuitos de sintonización. Su versatilidad las hace esenciales en una variedad de dispositivos y sistemas. Se nos pide dibujar un circuito eléctrico en donde indiquemos una de las leyes de Kirchhoff. Bueno, la ley de voltajes de Kirchhoff es lo que vamos a explicar. La ley de voltajes, o también llamada segunda ley de Kirchhoff, y denotada por sus siglas LVK, describe cómo se comporta el voltaje en un lazo cerrado o en una malla. Por lo tanto, con esta ley es posible determinar las caídas de voltaje de cada elemento que se compone la malla que se está analizando. Esta ley dice lo siguiente: en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total administrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero. Por lo tanto, si tenemos el siguiente circuito eléctrico, la fuente de voltaje BF va a estar suministrando una alta tensión
de 12 volts y en cada una de las resistencias R1, R2, R3 y R4 se va a presentar una caída de tensión que va a ser el valor de voltaje de esas resistencias, y la suma de dichas caídas de tensión debe ser igual al valor entregado por la fuente, en donde BR1, BR2, BR3 y BR4 son las caídas de tensión en cada una de las resistencias, o lo que es bien, BF menos BR1 menos BR2 menos BR3 menos BR4 es igual a 0. Eso es todo, muchas gracias.